El presidente de Estados Unidos acaba de hacer una broma. Así nos lo dijo el servicio de prensa de la Casa Blanca, que él estaba bromeando. Él dijo, bueno, ahora vamos a ocuparnos de Cuba. Ahora. O sea, como que lo habíamos pospuesto por un tiempo porque estábamos ocupados con otra cosa, pero ahora tenemos tiempo y oportunidad. Desde mi punto de vista, solo hay una explicación para esta broma a medias. Como se dice, en cada broma hay algo de verdad. Sí, sí, exactamente. En cada broma hay algo de verdad. En resumen, todo indica que Trump planea salir de Irán. Él tiene un plan. Y ese plan es más inteligente de lo que piensan sus críticos, pero como siempre hay problemas. Sin problemas es imposible. ¿Cuáles son los problemas? Sus enemigos y los nuestros en Teherán, en Washington y en Bruselas entienden perfectamente este plan y están preparando una respuesta. Hoy les voy a contar qué opciones tiene Trump, qué es lo que probablemente elegirá y por qué los próximos 6 meses pueden convertirse en los más peligrosos, bueno, no en Medio Oriente, sino dentro de Estados Unidos. Opciones de Trump. Trump no tiene ahora una tarea militar, tiene una tarea política. En noviembre hay elecciones de medio término para el Congreso. Hasta el 60% de los estadounidenses están en contra de la guerra con Irán. Los precios del petróleo están altos. Los agricultores no pueden comprar fertilizantes, se han vuelto demasiado caros. La confianza del consumidor está en un mínimo histórico. En estas condiciones, él tiene exactamente 3 opciones. La primera opción es una retirada total y, por supuesto, una retórica triunfalista. Trump anuncia que los objetivos se han alcanzado. El programa nuclear de Irán ha sido destruido. Jamenei el Mayor está muerto. El régimen está debilitado. Se firma un memorando unilateral. Hormuz se abre formalmente. Se levanta el bloqueo. Trump sale ante las cámaras y dice, ¡hurra! ¡Hemos ganado! Los detalles del acuerdo nuclear, pero luego de 37 días, 14 horas y 8 minutos de negociaciones, esta opción es políticamente atractiva porque el precio del petróleo baja, los estadounidenses suspiran aliviados, así que Trump va a las elecciones con el lema, yo lo detuve. Trajo de vuelta la guerra, pero tiene una vulnerabilidad. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica verá la retirada como una debilidad y la aprovechará de inmediato. Opción 2. Hablemos de cómo la aprovechará. La reducción del contingente, es decir, una retirada parcial hasta dejar solo un grupo de portaaviones. No es una retirada, sino una transición a la fase de presencia. Un grupo se queda, no combate, no, para nada, simplemente existe, está presente en esa parte del mundo y ya. Cualquier provocación, cualquiera recibe una respuesta quirúrgica limitada, algo así como, bueno, no estamos en guerra, solo respondemos a las provocaciones. Para el votante estadounidense esto se percibe como control, no como guerra. Es un modelo comprobado históricamente. Así es exactamente como Estados Unidos actuó en el Golfo Pérsico en los años 87-88 durante la llamada Guerra de los Petroleros. De facto, el conflicto era político, no existía, pues ya no hay nada. Dijeron que no existía, entonces no existe. Ahora, la tercera opción. Entonces, mantener la presión, rechazar el acuerdo. Trump continúa el bloqueo, presiona la economía iraní. Bueno, eso es lo que querría Arabia Saudita, lo que querría Israel. Espera la capitulación. Esta opción solo es realista si el régimen iraní comienza a colapsar desde dentro. Pero por ahora no hay señales. La Guardia Revolucionaria mantiene la situación, mantiene el poder, mantiene. Ellos deciden qué hacer. Entonces esta opción requiere tiempo que, bueno, hasta noviembre no hay. De eso hablaremos enseguida, pero hasta noviembre no hay. Trump, lo más probable, elegirá una combinación de la primera y la segunda opción. Firmará un acuerdo marco, retirará 2 grupos, dejará uno, declarará la victoria. Esto no es una capitulación, es ingeniería política. Si es la primera vez que ves este canal, suscríbete y activa la campanita. Analizo este tipo de cosas regularmente y los próximos meses estarán muy cargados. Y para quienes quieren profundizar más, hay una sección exclusiva por $4 al mes. Ahí no hay censura. Predicción. Entonces, ¿qué sucederá exactamente? Aquí está mi predicción nada científica. Durante mayo, tal vez a principios de junio, Trump firmará un memorándum con Irán. Esto es absolutamente necesario exclusivamente para el consumo interno de los votantes estadounidenses. Estados Unidos termina formalmente la operación. Bueno, en realidad ya anunciamos que la guerra ha terminado, la furia épica ha cesado, el bloqueo de los puertos iraníes se levanta, pero de manera gradual.
Entonces aquí se cuentan historias sobre qué barcos, qué unidades regresan a casa. La Casa Blanca está reforzando constantemente esa impresión. En Estados Unidos se crea la impresión de que nos estamos yendo, nos estamos retirando lentamente. Por eso el precio del petróleo baja y la bolsa sigue subiendo. Dos de los tres grupos de ataque con portaaviones están abandonando la región. La formulación oficial será más o menos así. Entonces, bueno, uno está en rotación y el otro se traslada con otras tareas. Trump dirá, hicimos nuestro trabajo, somos fuertes, estamos aquí si se necesita. Los precedentes, por cierto, hablan por sí mismos. En 1988, después de la Operación Mantis religiosa en el Golfo Pérsico, Estados Unidos atacó plataformas petroleras y barcos iraníes, destruyó una parte significativa de la flota iraní y se retiró. Irán entendió la indirecta. En 2003, después de la invasión de Irak, Bush declaró, misión cumplida. Bueno, se paró en la cubierta del portaaviones. Fue un poco grotesco y gracioso en ese momento, pero aún así. O sea, para todos era obvio que no era así, pero políticamente, digamos, lo dio por terminado y ya. Como que eso funcionó. Trump entiende esta mecánica mejor de lo que le atribuyen. Un grupo que queda no es una debilidad, es una línea roja que se ve desde el satélite, es una señal, nos fuimos, pero no nos fuimos. Y ahora, atención. Lo que voy a decir a continuación, la mayoría de los analistas o no lo ven o tienen miedo de decirlo en voz alta. Porque esto significa que los enemigos de Trump, algunos de ellos no están en Teherán, sino mucho más cerca. Miren hasta el final. ¿Se van a sorprender de lo coordinado que puede ser este juego? El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica no es solo un ejército, es un estado dentro del estado. Tienen sus propias empresas, sus propios flujos financieros, su propia inteligencia. Cualquier acuerdo de paz con Estados Unidos amenaza su poder dentro de Irán. Si Pezeshkian llega a un acuerdo con Trump, el CGRI pierde su principal argumento para existir, la imagen de un enemigo externo. Por eso, el CGRI está profundamente interesado en que la guerra continúe, o mejor aún, que se reanude después de un breve periodo de calma. Tienen herramientas a la mano, un ataque de los hutíes a un barco estadounidense, una mina en el estrecho de Hormuz, un ataque con misiles a una base en Bahrein. Todo esto técnicamente se puede presentar como, bueno, no es Irán, no somos nosotros. Pero Trump se verá obligado a responder. Y los medios dirán de inmediato, hurra por Estados Unidos y Europa. La guerra ha vuelto, simplemente no dirán hurra, hurra, hurra. Nadie está en la misma sala que los generales iraníes, pero los intereses están perfectamente alineados. Cualquier provocación del CGRI se convierte en un titular de CNN. Trump nos arrastró a la guerra una vez más. Y cualquier contraataque es una escalada y cualquier silencio es debilidad. Otro ataque, escalada, otro silencio es debilidad. Dicen que Trump pierde de cualquier manera si no controla la narrativa. Varios senadores demócratas clave ya han preparado resoluciones para limitar los poderes militares del presidente. Están esperando el primer incidente para ponerlas en la agenda. Esto no es una teoría conspirativa, señores, es la mecánica estándar de la oposición. Macron, Scholz y Starmer están interesados en un Trump débil, porque un Trump fuerte los presiona en temas de la OTAN, Ucrania y comercio. La provocación de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica les dará un pretexto para hablar. El liderazgo estadounidense es impredecible y da esperanza de que el Congreso sea tomado por sus amigos demócratas y no permitan que Trump lleve a cabo sus planes y proyectos hasta el final. No se coordinarán con Teherán, pero aprovecharán cada movimiento iraní para promover su propia agenda. Y esto objetivamente debilita a Trump en vísperas de noviembre, es decir, harán todo lo posible para que a Trump y en consecuencia a Estados Unidos les vaya peor. El juego ahí es de varios niveles, y Trump lo sabe, pero Trump ya ha demostrado varias veces que sabe salir de las trampas que sus oponentes consideraban ya cerradas. Irán está económicamente agotado, la Guardia Revolucionaria es fuerte internamente, pero no puede alimentar al pueblo iraní. No puede mantener cerrado el estrecho de Hormuz indefinidamente sin consecuencias catastróficas para el propio Irán. La guerra a largo plazo no está del lado de Teherán. Su jugada, su capacidad de presionar a Estados Unidos está limitada hasta noviembre, antes de las elecciones.
Las posibilidades de Trump regresan a él inmediatamente después de las elecciones y al menos durante medio año puede actuar. Bueno, no sé, si el Congreso se vuelve republicano, todo lo que se necesita para quebrar a Irán. Así que Irán, los demócratas y la Unión Europea tienen tiempo hasta noviembre para hacer todo lo posible para arruinar los planes de Trump. ¿Y cuál es el plan de Trump? Recordemos, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Ese es el plan que quieren destruir. Si Trump organiza correctamente los próximos 6 meses, por ejemplo, mantiene un grupo, firma un documento marco, controla los precios del petróleo y da a los estadounidenses una sensación de estabilidad, entonces la elección. Después de noviembre tendrá las manos libres para resolver lo que ahora se está posponiendo: la cuestión nuclear, el destino, la Guardia Revolucionaria, la arquitectura de seguridad a largo plazo en la región. La historia ha demostrado más de una vez la capacidad de Estados Unidos para detenerse, la capacidad de sacrificar a la reina para ganar la partida. Eso también es una forma de fuerza y también habla de la maestría del jugador. Suscríbanse, activen la campanita, denle like si están de acuerdo o escriban en los comentarios si no lo están. Sección cerrada, $4 al mes. Y ahora hablemos de ¿a dónde irá la escuadra? Me fui de la Unión Soviética en 1974. Hoy les voy a contar sobre una hermosa isla que está a 90 millas de la costa de Florida, donde la misma mentira que escuchamos en nuestra vida muchas veces fue dicha o se sigue diciendo en español, y donde la gente ya lleva 67 años pagando por ella. En 1958 Cuba no era un país pobre, para nada. Lean, como quien dice, cualquier material sobre Cuba. En Cuba había más automóviles por persona, más que en la mayoría de los países europeos. El nivel de alfabetización era más alto que en España, y había más televisores por familia que en Italia. El peso cubano se cambiaba 1 a 1 con el dólar estadounidense. La Habana era la tercera ciudad más grande del Caribe y era más rica que Miami. Sí, Batista era corrupto, sí, había injusticia, eso lo sabía cualquier persona honesta. Bueno, y el Shah en Irán tampoco era un santo. Y por eso, cuando en enero de 1959 un joven abogado, no un pobre ni un abogado cualquiera, llamado Fidel Castro, bajó de las montañas de la Sierra Maestra, allá en nuestra Sierra Madre, lo recibieron no con balas, sino con flores. Él prometió elecciones libres en un plazo de 18 meses, prometió una prensa libre, prometió acabar con la corrupción. Él juró por televisión frente a las cámaras que no era comunista y mentía, engañaba, estafaba. Para el 16 de abril de 1961 estaba en la Plaza de la Revolución y declaraba que su revolución era marxista-leninista. Para ese momento, los pelotones de fusilamiento en la fortaleza de la Cabaña ya llevaban 2 años funcionando, bajo el mando de un joven médico argentino y no precisamente de un don nadie, Ernesto Guevara. Las fábricas fueron confiscadas, las tiendas confiscadas, el ganado confiscado, los periódicos confiscados, las escuelas confiscadas, las iglesias vaciadas. El mismo escenario que vivieron mis familiares en Rusia, solo que traducido al español. 2 veces el mundo libre intentó rebobinar esta cinta. Abril de 1961, la Bahía de Cochinos. 2.500 exiliados cubanos, la Brigada 2506, desembarcaron en la costa sur de su patria. El presidente Kennedy, tan querido por los demócratas, les prometió cobertura aérea. ¿Y saben qué hizo? En el último momento dijo: ¡ah! Y los dejaron en la playa de inmediato. Los primeros 100 murieron, los demás se rindieron y el resto pasó 2 años en las cárceles de Castro antes de ser liberados. Bueno, los intercambiaron por comida para bebés o dinero, todo terminó ahí mismo. Octubre de 1962, la crisis de los misiles en el Caribe. Misiles nucleares soviéticos a 90 millas de Florida. El mundo contuvo la respiración, Khrushchev parpadeó. Digamos que sí, los misiles se fueron. Pero había una parte secreta del acuerdo de la que no nos hablaron, todavía no está claro quién cedió, ahora no está claro si fue Kennedy o Khrushchev, había una parte secreta del acuerdo. Estados Unidos se comprometió a nunca invadir Cuba, ese es el compromiso.
Es como un candado en la jaula, lo que significa que el pueblo cubano ha estado viviendo dentro de esa jaula durante 64 años. Bueno, sabemos cómo es vivir dentro de una jaula, ¿verdad? Sabemos qué es la libreta, esa es la cartilla de racionamiento que se introdujo en el 62 y sigue vigente hoy, incluso en 2026. 5 huevos al mes, media libra de pollo, un pedazo de jabón, media libra de pollo, no medio pollo, un solo pedazo de jabón, el gobierno se acordará de ese jabón. Estos son los comités de defensa de la revolución, bueno, algo así como el cuerpo de la Guardia Revolucionaria en Irán. Un informante por cada cuadra, quién visita a quién, qué escucha en la radio, quién tiene la luz encendida por demasiado tiempo. Estos son los campos de finales de los años 60, a donde enviaban a los homosexuales, a los creyentes. ¿Y a dónde los enviaban? Cortar caña de azúcar bajo el sol no los reeducaba. Pero por alguna razón todos morían. Antes de eso, mucho antes, ya casi estaban reeducados, pero morían. Un médico que ganaba $30 al mes en un país donde un mesero en un hotel turístico gana 300. Las sábanas que llevas contigo al hospital, porque en el hospital en el hospital no hay sábanas. Son apagones de 20 horas en 2025 en un país que alguna vez fue elogiado por la ONU por su electricidad gratuita. Los cubanos huyen de su paraíso en cámaras de autos atadas con cuerdas. A ellos les llaman balseros, los que hacen balsas. Las estimaciones del número de muertos en el estrecho de Florida varían de 16,000 a 100,000. Madres, niños, médicos, poetas. En 1980, en solo 5 meses, 125,000 cubanos se subieron a todo lo que flotaba y se fueron rumbo a Miami. A esto se le llamó el éxodo del Mariel. En 1994 hubo una segunda ola y hoy, en 2026, en medio de apagones y hambre, surge una tercera. Mi propio pueblo, los judíos soviéticos, conocían esta aritmética en carne propia, al igual que los alemanes del este en el muro de Berlín. Señores, nadie arriesga la vida de sus hijos para huir del paraíso, lo hacen para escapar de una prisión. ¿Y quién pagaba la prisión cubana? La Unión Soviética enviaba a Cuba de 4 a 6 mil millones de dólares al año. Durante 30 años, compraban azúcar a precios desorbitados y vendían petróleo a precios de regalo. Cuando en 1991 la URSS colapsó, Cuba entró en lo que el propio Castro llamó el período especial. Bueno, el cubano promedio perdió de 5 a 12 kilos de peso durante ese período especial. Comieron gatos, comieron cáscaras de plátano, el régimen sobrevivió, pero la gente perdió. Después. Entonces el protector se volvió Hugo Chávez. En 1926, el protector volvió a ser Vladimir Putin. En 1922, Rusia le perdonó a Cuba una deuda de 32,000 millones de dólares. Bueno, de todas formas era imposible conseguirlo, así que... vamos a perdonarlo. Ahí no hay nada que tomar. En Cuba, en 1924, los buques de guerra rusos entraron por primera vez en el puerto desde la Guerra Fría. Al puerto de La Habana, disculpen, entraron al puerto de La Habana. La cadena no se ha roto, solo la pintaron de otro color. ¿Por qué yo, un inmigrante de habla rusa que vive en Los Ángeles, les estoy hablando sobre Cuba en mayo de 1926? Porque en Nueva York un joven llamado Zoran Mamdani se está preparando para hacer lo que Fidel Castro hizo en Cuba. Las tiendas de alimentos urbanas rusas entraron en La Habana. Por favor, La Habana, adornada porque en Los Ángeles para la destrucción. Restauran por decreto del alcalde los autobuses gratuitos, bueno, que son pagados por los ricos. Alguien tiene que pagar el combustible, los autobuses, los sueldos, el cheque que llevará la vivienda pública a una escala que mi ciudad natal soviética reconocería de inmediato. Soyran, se llama a sí mismo socialista democrático, así también se llamaba Ugolny. ¿Sabes? ¿Recuerdan a Chávez? Salvador Allende también era un socialista democrático. Fidel Castro también lo era hasta el 16 de abril de 1961. Luego, un tendero en Queens ve cómo la alcaldía anuncia una tienda de comestibles estatal al otro lado de la calle. Este es un tendero cubano de La Habana en 1960.
La misma lógica, el mismo lenguaje cortés, la misma trayectoria, llévenla hasta el final. Cuba en 1958 era más rica que España, y una Cuba libre, a solo 90 millas de la economía más dinámica en la historia de la humanidad, asombrará al mundo durante décadas más. Miami y La Habana se convertirán en ciudades hermanas de comercio y reuniones familiares. En el transcurso de un año, 2,5 millones de cubanoamericanos, una de las comunidades más emprendedoras que este país haya recibido, regresarán en masa, con capital, conocimientos, con música, con amor. Damas y caballeros, Cuba para mí no es una historia ajena. Nunca he estado allí en mi vida, pero no es una historia ajena. Es mi historia contada en otro idioma. No estoy nada seguro de que me guste la idea de conquistar Cuba, pero me gusta mucho la idea de negociar con el liderazgo cubano para que abran el país a la libre elección de sus habitantes. Se elige un gobierno que ellos quieran, viajar a donde quieran, producir lo que quieran, hacer con eso lo que quieran. Todo esto junto se llama libertad y tal vez por ella se le pueda prometer inmunidad al descendiente de los revolucionarios cubanos. Y ahora vamos a juntar estas dos historias en una sola. Empecé este video con una broma del presidente. Él dijo, ahora vamos a ocuparnos de Cuba. El servicio de prensa nos explicó que era una broma. En ese momento lo dije y ahora lo repito. Es una broma con algo de verdad y ahora puedo decir cuál es esa parte. En junio y julio, 2 de los 3 grupos de portaaviones estadounidenses saldrán del Golfo Pérsico. Uno irá a rotación y el otro, según la formulación oficial, será reubicado debido a otras tareas. Entonces surgen preguntas aritméticas. ¿En qué parte del mundo un grupo aéreo cambia la situación instantáneamente, sin derramamiento de sangre, sin un solo disparo, sin un solo desembarco, a millas al sur de Florida? Lo que, en mi opinión, Trump va a construir con Irán es un documento marco y una retirada parcial. Un solo grupo restante, como una línea roja visible desde el satélite. La misma arquitectura funcionará con Cuba, exactamente igual. Aquí está su fórmula. Bueno, en una sola línea, en una sola frase, golpear el bolsillo del régimen. No apretar el estómago del pueblo y, en el punto máximo de presión, ofrecerle a la dirigencia una salida. ¿Qué significa una salida? Ya lo dije, no estoy seguro de que me guste la idea de conquistar Cuba y no estoy seguro de que me guste la idea de conquistar Irán. Pero hay otra idea que sí me gusta mucho. Imaginen un documento unilateral colocado sobre la mesa al mismo tiempo en La Habana y en Teherán que contiene 4 líneas. La primera, abren el país. Elecciones libres, prensa libre, derecho a elegir. Segunda línea, el bloqueo externo se levanta en un plazo de 30 días después de la primera votación libre. Tercera, el capital estadounidense y el mercado mundial se abren para ustedes ese mismo día. Y cuarto, lo más importante, a sus hijos, a sus nietos, a los descendientes de quienes hicieron su revolución, se les garantiza la inmunidad. No habrá tribunales, ni listas, ni persecuciones. Ustedes se retiran de la escena. No son puertos ni en Pakistán ni en Irán. Ese es el acuerdo que convierte el bloqueo de un acto de guerra en un acto de negociación. Esto no es la Bahía de Cochinos de 1961, no son las cañoneras del 98, es una partida de ajedrez donde el sacrificio de la reina en Hormuz se convierte en jaque mate en el Caribe sin un solo soldado muerto en ninguno de los dos bandos. 100 millones. 90 millones de iraníes, 11 millones de cubanos, 100 millones de personas. Hoy en día ellos están entre las personas más infelices del mundo. Están sentados sobre las terceras reservas de petróleo más grandes del mundo y las segundas reservas de gas más grandes del mundo. Sobre el mejor tabaco del mundo, el mejor azúcar del mundo y 9 meses de sol al año. Y aún así, la madre iraní cocina sopa de huesos y la abuela cubana lleva sus sábanas al hospital. Y dentro de 10 años, después de que el régimen se haya ido, serán las personas más felices y más ricas del mundo. Irán en libertad, el nuevo Japón del Medio Oriente, Cuba en libertad, la nueva joya del Caribe donde cada casa valdrá $1 millón, porque la gente de todo el mundo querrá comprar, querrá ir allá, aunque no es mi fantasía, porque eso está pasando en el mundo.
Andrew Galambas, el hombre cuya ciencia de la voluntad enseño, lo formuló de manera más breve que yo. La riqueza no es el petróleo, ni la tierra, ni el clima. La riqueza es el derecho a elegir por uno mismo. La persona se vuelve rica en el momento en que decide por sí misma qué sembrar hoy, qué comprar, qué decir, en quién confiar, a quién amar, a dónde irse. A los iraníes no se les ha dado ese derecho durante 40 años, ya van 47, y a los cubanos ya 67. Y por eso esto le importa a Nueva York. Si el régimen cubano se abre públicamente ante los ojos del votante estadounidense, si el régimen iraní se abre públicamente ante los ojos del votante estadounidense, pierde el último suelo firme bajo los pies. Porque no puedes venderle la receta cubana a un neoyorquino en la misma semana en que los propios cubanos tiran esa receta a la basura. Una Cuba libre es la mejor vacuna para Queens, un Irán libre es la mejor vacuna para Dearborn. El elixir del Partido Demócrata en Bruselas está disponible hasta las elecciones intermedias de noviembre. Para arruinarnos la vida. Esa es la ventana, y ellos la conocen de memoria incluso en noviembre. Y si el Congreso sigue en manos de los republicanos, Trump tendrá las manos libres. Bueno, por un año, o al menos por medio año, me refiero a que después vuelven a empezar las elecciones, y después de un año ya empieza a ser peligroso. ¿Para qué? Para terminar de construir lo que acabamos de describir. Por eso los próximos 6 meses son los más importantes, no en Medio Oriente, sino dentro de Estados Unidos. Voy a estar hablando de esto cada semana, por lo menos. Me fui de la Unión Soviética en 1974, sonreí como solo sonríe alguien que por primera vez en su vida entiende. Desde ese momento yo seré quien elija. ¿Saben? Hay un chiste soviético maravilloso cuando Rabinovich se va de la Unión Soviética en un viaje alrededor del mundo, no sé quién lo dejó salir ni cómo, pero se va y escribe. Entonces, saludos a los amigos y familiares desde la libre Checoslovaquia. Pasan 3 días. Saludos a los amigos y familiares desde la libre Hungría, Rabinovich. Ahí pasan otros 3 días. Saludos a los amigos y familiares desde la Chile libre, Rabinovich. Luego hay silencio durante 2 semanas y después llega un nuevo telegrama. Saludos a los amigos y familiares desde Estados Unidos, Rabinovich libre. En 5 años, tal vez en 7, exactamente la misma sonrisa la tendrá una niña iraní en Teherán y un niño cubano en La Habana. Y ese día, sinceramente lo digo, sonreiré junto con ellos porque conozco esa sonrisa. Suscríbanse, activen la campanita si aún no lo han hecho, de verdad suscríbanse y actívenla. Hasta pronto, hasta pronto.